Evangelio de hoy. Jueves 11 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 6, versículo 27 al 38. Pero a ustedes que me oyen les digo: amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian. Bendigan a los que los maldicen. Oren por los que los calumnian. Al que te golpee en una mejilla, ofrécele también la otra. Al que te quite el manto, no le impidas que se lleve la túnica. Da a todo el que te pida. Y al que te quite lo que es tuyo no se lo reclames. Traten a los demás tal. ¿Y cómo quieren que ellos los traten a ustedes? Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores, para que les devuelvan el mismo dinero. Pero amen a sus enemigos, hagan bien. Y presten sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo. Porque Él es bueno con los ingratos y los malvados. Sean compasivos, como su Padre es compasivo. No juzguen, y no serán juzgados. No condenen, y no serán condenados. Perdonen, y serán perdonados. Den, y se les dará. Una medida buena, apretada, remecida y rebosante, les verterán en el regazo. Porque con la misma medida con que midan, se les medirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El desafío de amar al prójimo. En el pasaje de Lucas Jesús nos presenta un desafío radical y transformador. El amor incondicional hacia el prójimo. Incluso hacia aquellos que nos hacen daño. Este pasaje contiene enseñanzas que contravienen las normas sociales y humanas establecidas, invitándonos a vivir de manera contracultural. Nos llama a ser testigos del amor de Dios. En un mundo marcado por el egoísmo, la venganza y la indiferencia. Vivir según estas enseñanzas no es fácil. Pero es el camino que nos lleva a la verdadera paz. Y a la construcción de un reino de justicia y amor. Amar a los enemigos, un amor que va más allá del mundo. La primera enseñanza que Jesús nos ofrece en este pasaje es la del amor hacia los enemigos. Esta es una de las máximas más radicales del cristianismo, ya que desafía nuestra tendencia natural a responder al mal con mal. Jesús no solo nos invita a amar a los que nos aman, sino que nos manda a amar incluso a aquellos que nos odian, a bendecir a los que nos maldicen, y a hacer el bien a los que nos odian. Este amor no se limita a una acción superficial, sino que es una actitud profunda del corazón. El amor que Jesús predica no depende de la reciprocidad, ni de las emociones que nos generan los demás. Este amor es un acto de voluntad. Una decisión consciente de no dejar que el mal ajeno nos contamine, sino que nos llama a reflejar la bondad y misericordia de Dios, quien no ama a sus amigos solamente, sino a toda la humanidad, incluso a los pecadores. Amar a los enemigos es una manifestación de la gracia de Dios, que no tiene en cuenta las ofensas y busca, siempre, la reconciliación. Este amor no solo es un acto de generosidad, sino de resistencia contra las fuerzas del odio y la violencia que dominan el mundo.
En este sentido, el amor a los enemigos es un acto profético que anticipa el reino de Dios, donde no hay división ni hostilidad, sino unidad en la paz. La llamada de Jesús a amar a los enemigos es también una invitación a la transformación de nuestra manera de ver a los demás, a la liberación del resentimiento y la venganza que nos atan y nos impiden vivir plenamente. La regla de oro: haz a los demás lo que quieres que te hagan. En los versículos siguientes, Jesús nos presenta lo que se ha llamado la regla de oro. Haz a los demás lo que quieres que te hagan. Esta enseñanza resume la ética del reino de Dios en una máxima simple pero profunda. Nos llama a considerar las necesidades, deseos y sentimientos del otro antes que los nuestros. A actuar con empatía y generosidad. A buscar el bien del prójimo incluso cuando no recibimos nada a cambio. La regla de oro es una invitación a ser proactivos en el amor y el servicio. A no esperar a que los demás actúen primero, sino a tomar la iniciativa para vivir según los principios del reino. Esta regla va más allá de la simple cortesía o de los gestos amables. Jesús nos llama a una entrega radical. A amar sin condiciones, a no limitarnos a lo que es conveniente o fácil. Hacer el bien al prójimo no depende de si nos lo agradecen o no, sino de la generosidad de nuestro corazón y de nuestra identidad como hijos de Dios. Vivir de acuerdo con la regla de oro es vivir en consonancia con la justicia divina, que no se mide por el beneficio personal, sino por el bien común, la compasión y el sacrificio. La misericordia como principio fundamental. Una de las enseñanzas centrales de este pasaje es la importancia de la misericordia. Jesús nos recuerda que si queremos recibir la misericordia de Dios, debemos ser misericordiosos con los demás. La misericordia no es solo un sentimiento de compasión, sino una actitud activa que se traduce en acciones concretas de perdón, generosidad y ayuda a los necesitados. La misericordia de Dios es infinita y, al experimentar esta misericordia, somos llamados a compartirla con los demás. Si la misericordia es una de las virtudes más destacadas del cristianismo, es porque refleja el corazón mismo de Dios, que no escatima en perdón ni en amor para con nosotros. Ser misericordiosos implica ir más allá de las exigencias legales o de lo que nos conviene. Jesús nos llama a vivir una justicia que no se basa en el castigo o la condena, sino en la restauración y la reconciliación. En este sentido, la misericordia cristiana es un acto de liberación. Nos libera de la necesidad de venganza. Nos ayuda a sanar las heridas del pasado. Y nos invita a construir un futuro de paz y amor. Vivir según la misericordia significa también vivir con los ojos abiertos a las necesidades de los demás. A ver más allá de las apariencias. Y reconocer la dignidad de todo ser humano, especialmente de los más marginados y sufrientes. El juicio de Dios, una invitación a la introspección. En el versículo Jesús nos advierte sobre el juicio. No juzguéis, y no seréis juzgados. Este es un llamado a la introspección y a la humildad. Porque, como seres humanos, estamos tentados a juzgar rápidamente a los demás, a ver sus defectos y errores sin comprender el contexto o las luchas que enfrentan. Jesús nos invita a abandonar la actitud crítica y condenatoria
y a vivir con una disposición de comprensión y misericordia. El juicio que Jesús menciona no es solo el juicio moral o ético, sino también el juicio sobre las personas, sus motivaciones y sus circunstancias. Juzgar implica no solo condenar, sino también distanciarnos de los demás. Poner barreras que nos impiden comprender su dolor y sus luchas. La verdadera justicia, según Jesús, no se basa en el juicio de los demás, sino en la capacidad de amarlos, comprenderlos y ofrecerles la misericordia que hemos recibido. Al reconocer nuestra propia vulnerabilidad y limitaciones, podemos liberarnos del impulso de juzgar a los demás y vivir en la humildad que nos permite acompañarles en su proceso de sanación y transformación. La medida del perdón y la generosidad. Jesús nos recuerda que la medida con la que perdonamos y damos es la misma con la que recibiremos. Esta es una llamada a la generosidad y a la gratitud. Al ser generosos con los demás, no solo estamos reflejando el amor de Dios, sino que también estamos abriendo el espacio para recibir de Él. El perdón y la generosidad son claves para experimentar la plenitud del reino de Dios. No se trata de dar solo lo que nos sobra, sino de dar lo que es valioso para nosotros. Lo que nos cuesta. Cuando perdonamos de todo corazón y damos sin esperar nada a cambio, nos hacemos más semejantes a Cristo, quien se entregó completamente por nosotros. Esta enseñanza es especialmente desafiante en un mundo que valora el acaparamiento, el individualismo y el egoísmo. La generosidad cristiana no tiene que ver solo con el dinero, sino con el tiempo, el esfuerzo, la escucha y la atención que brindamos a los demás. Vivir de acuerdo con este principio significa estar dispuestos a dar de nosotros mismos en todos los aspectos de la vida, sin reservas ni condicionamientos. La medida con la que damos es la medida con la que Dios nos bendecirá. No solo en términos materiales, sino en términos de paz interior, alegría y satisfacción espiritual. La justicia divina y la recompensa eterna. Jesús nos habla de una justicia divina que no se basa en los méritos humanos, sino en la gracia de Dios. Vivir de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio nos invita a confiar en que, aunque no siempre recibamos una recompensa inmediata por nuestro comportamiento, Dios nos recompensará en su tiempo. La justicia de Dios es perfecta. Y aunque el mundo a menudo no reconoce o valora las buenas acciones, Dios ve cada uno de nuestros esfuerzos y los recompensa con generosidad. La recompensa de Dios no es solo material, sino también espiritual. Cuando vivimos de acuerdo con los principios del reino, experimentamos una paz profunda, que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. Esta paz nos da la capacidad de vivir en armonía con los demás, de ser un testimonio del amor y la gracia de Dios en un mundo lleno de conflictos y tensiones. La justicia de Dios es la que nos asegura que, al final de los tiempos, todo lo que hayamos hecho por amor será reconocido y premiado. El camino hacia la plenitud del reino. Vivir las enseñanzas de este pasaje no es solo una invitación a mejorar nuestra conducta moral, sino a participar activamente en la construcción del reino de Dios.
El reino de Dios no es solo una promesa futura, sino una realidad presente que debe manifestarse en nuestras vidas cotidianas. Cada acto de amor, cada gesto de misericordia, cada palabra de perdón es una pequeña manifestación de ese reino que Jesús vino a instaurar. Vivir las bienaventuranzas y las enseñanzas de Jesús es hacer que el reino de Dios se haga visible en nuestro mundo, un reino de justicia, amor, paz y reconciliación. La transformación del corazón. El pasaje de Lucas nos llama a una profunda transformación interior. Las enseñanzas de Jesús no son solo un conjunto de normas que debemos seguir, sino una invitación a cambiar nuestra forma de ser. Vivir el Evangelio implica una conversión del corazón. Un paso hacia una vida más plena y auténtica. A medida que respondemos al llamado a amar a nuestros enemigos, a perdonar sin reservas, a dar generosamente, nuestros corazones se transforman, haciéndose más semejantes al corazón de Cristo. Este es el propósito último de la vida cristiana. Convertirnos en testigos del amor divino. En un mundo que necesita desesperadamente de ese amor. La vida cristiana como un testimonio del reino. El llamado a vivir las enseñanzas de Jesús. En este pasaje no solo nos invita a la transformación personal, sino también a ser testigos del reino de Dios en el mundo. Cada uno de nosotros está llamado a reflejar, con nuestras acciones y actitudes, el amor radical y la misericordia que Jesús predica. El cristiano no es simplemente alguien que sigue normas o tradiciones religiosas, sino una persona que vive de acuerdo con los principios del reino de Dios, haciendo de su vida un testimonio visible de ese reino que ya está presente, aunque no en su plenitud, en este mundo. La vida cristiana, por tanto, no se limita a una devoción privada o a la observancia de ritos religiosos. La vida cristiana se extiende a todas las áreas de nuestra existencia. Nuestras relaciones personales, nuestro trabajo, nuestras interacciones sociales y especialmente nuestra actitud hacia los demás. La invitación a vivir de manera radical. El amor hacia el prójimo, incluso hacia los enemigos, nos llama a ser señales de esperanza y transformación en medio de un mundo marcado por la división, el egoísmo y la violencia. Vivir las enseñanzas de Jesús en este pasaje significa, también, ser una voz profética que desafía las estructuras injustas y egoístas del mundo, buscando un orden social más justo y fraterno. La contradicción entre los valores del reino y los valores del mundo. Una de las grandes tensiones que surgen al leer este pasaje de Lucas es la contradicción entre los valores del reino de Dios y los valores del mundo. En un mundo donde la venganza, la competitividad, la acumulación de riquezas y el egoísmo predominan, las enseñanzas de Jesús nos desafían a ir en contra de la corriente. Jesús nos invita a un amor incondicional, a perdonar a quien nos hace daño, a dar sin esperar nada a cambio. Estos principios van en contra de la lógica humana, que, en muchos casos, prefiere ojo por ojo o diente por diente, y que considera el éxito y la seguridad personal como las principales metas de la vida. La misión de ser instrumentos de reconciliación.
Uno de los aspectos clave de este pasaje es la invitación a vivir como pacificadores y como instrumentos de reconciliación. En un mundo marcado por el conflicto, las divisiones y la polarización, Jesús nos llama a ser puentes de unidad. Los cristianos estamos llamados a sanar las heridas, a reparar las rupturas y a construir relaciones basadas en el respeto, la compasión y el perdón. La reconciliación no es un acto superficial, ni una simple firma de paz. La verdadera reconciliación exige un trabajo profundo de restauración de la dignidad humana, de sanación de las heridas emocionales y de restauración de la confianza. Este trabajo de reconciliación no solo se refiere a las relaciones personales, sino también a las relaciones sociales, políticas y económicas. Vivir el reino de Dios implica ser agentes activos en la construcción de la paz, tanto en nuestros hogares como en nuestras comunidades y en el mundo entero. La reconciliación, tal como la entiende Jesús, es un proceso continuo y desafiante, pero es también la única manera de construir un mundo más justo y amoroso. El desafío del perdón y la transformación interior. El perdón es uno de los temas centrales de este pasaje. Jesús no solo nos llama a perdonar, sino a hacerlo de manera radical, sin límites. Esta enseñanza puede ser especialmente difícil cuando nos enfrentamos a ofensas graves o injusticias profundas. El perdón no significa ignorar el mal, ni excusar la injusticia. Más bien, el perdón es un acto de liberación, tanto para la persona que perdona como para la que es perdonada. Perdonar es una manera de liberarnos del resentimiento y del odio que nos encierra en un ciclo de dolor y sufrimiento. Jesús, al llamarnos a perdonar a nuestros enemigos, nos invita a participar en el proceso de transformación interior que nos libera de la amargura y nos capacita para vivir en paz. El perdón también es una herramienta poderosa de sanación en nuestras relaciones. Al perdonar, restauramos la dignidad del otro, reconocemos su humanidad y superamos la división que nos separa. El perdón, sin embargo, no es un acto aislado, sino un proceso continuo que requiere de la gracia de Dios. Solo a través de la acción del Espíritu Santo en nuestro corazón podemos encontrar la fuerza para perdonar genuinamente. Jesús nos muestra el camino del perdón en su propia vida, cuando perdonó a aquellos que lo crucificaron. Su ejemplo nos recuerda que el perdón no es una opción, sino una exigencia para quienes desean seguirlo de cerca. El amor radical que transforma el mundo. En última instancia, el amor que Jesús nos invita a vivir en este pasaje es un amor radical, que no se conforma con los límites humanos, sino que va más allá de lo esperado, de lo normal, de lo conveniente. Este amor no se basa en las emociones o en las simpatías personales, sino en la decisión de reflejar el amor de Dios en cada acción. Vivir este amor radical significa amar a los que nos odian, perdonar a los que nos ofenden, y dar generosamente a los que no pueden devolvernos nada. Este amor radical tiene el poder de transformar las relaciones y de cambiar la sociedad. El mundo necesita este tipo de amor para superar las divisiones, los odios y los conflictos que lo separan. Como cristianos, estamos llamados a ser agentes de este amor transformador.
No es una tarea fácil, pero es el camino que Jesús recorrió y que nos invita a seguir. Al vivir este amor, no solo seguimos el ejemplo de Cristo, sino que también participamos en la edificación del reino de Dios en la tierra. La promesa de la recompensa. Al final del pasaje, Jesús nos asegura que el amor radical y la misericordia que practicamos tendrán una recompensa. Si bien esta recompensa no siempre es inmediata, ni necesariamente en términos materiales, la promesa de Dios es clara. Aquellos que viven según los principios del reino serán recompensados con la paz de Dios, con la plenitud de su amor. Y, finalmente, con la vida eterna. Vivir las enseñanzas de Jesús es un acto de fe en esta promesa. Sabemos que el amor y la misericordia, aunque a veces no sean comprendidos ni reconocidos por el mundo, son valores que Dios honra y recompensa. La recompensa de vivir según los principios del reino no es solo una cuestión futura, sino que también se experimenta aquí y ahora. Aquellos que practican el amor, el perdón y la misericordia experimentan una paz que el mundo no puede ofrecer. Esta paz es el fruto de vivir en conformidad con la voluntad de Dios y de permitir que su amor se derrame sobre nosotros y a través de nosotros. Vivir en armonía con Dios y con los demás nos da una satisfacción y un gozo que trascienden las circunstancias externas. La resistencia al mal, actuar con paciencia y fe. Uno de los aspectos más sorprendentes de este pasaje es la manera en que Jesús nos invita a enfrentar el mal, sin ceder a la tentación de devolver mal por mal. Al decir si alguien te golpea en una mejilla, ofrécele la otra. Jesús nos desafía a practicar una resistencia pacífica y activa frente a la agresión. Este es un principio contraintuitivo, pues en el mundo generalmente se nos enseña a defendernos, a proteger nuestros derechos a toda costa. Sin embargo, Jesús no habla de una defensa pasiva o cobarde, sino de una resistencia que no responde con violencia ni odio, sino con paciencia y fe. Esta resistencia no es una invitación a la sumisión, sino un acto de valentía. Jesús nos enseña a no dejar que el mal defina nuestras respuestas. Ofrecer la otra mejilla no significa aceptar la injusticia sin más, sino más bien, desarmar a quien nos ataca con una respuesta inesperada, una respuesta de amor y de paz. El acto de no responder al mal con mal, sino con bien, desarma al agresor y nos permite salir de la dinámica destructiva del conflicto. Es un desafío que nos invita a mantener la paz interna y a confiar en que Dios se encargará de hacer justicia a su debido tiempo. La práctica del desapego y la generosidad. Otro de los principios que Jesús nos presenta en este pasaje es el desapego. Cuando nos llama a dar sin esperar nada a cambio y a compartir nuestras pertenencias con aquellos que no pueden devolvernos nada. Nos invita a liberarnos del apego a los bienes materiales. La generosidad que Jesús promueve no es solo un acto aislado, sino una forma de vida, una actitud constante de entrega que refleja la pobreza de espíritu y la confianza en que Dios proveerá todo lo que necesitamos. Vivir sin apego a lo material nos libera de las preocupaciones y del egoísmo y nos permite vivir con un corazón libre, dispuesto a servir a los demás.
Esta generosidad radical nos enseña que no debemos medir nuestro amor en función de lo que podemos recibir, sino en función de lo que podemos dar. El verdadero generoso es aquel que no espera recompensa, sino que se complace en dar sin reservas. Esto tiene una dimensión profundamente espiritual, porque es un acto de fe. Al dar sin esperar nada a cambio, confiamos en que Dios nos recompensará. No en bienes materiales, sino con una paz profunda, y con la alegría de vivir conforme a su voluntad. Al practicar esta generosidad, también nos liberamos de la competencia y de la comparación, dos de las actitudes que más nos esclavizan en la sociedad actual. El valor del perdón continuo. El perdón es una de las piedras angulares del mensaje de Jesús en este pasaje. No se trata solo de perdonar una vez, sino de perdonar continuamente. Jesús nos llama a vivir en un estado constante de perdón. No solo cuando la ofensa es pequeña, sino incluso cuando las heridas son profundas y repetidas. Esto no significa que debemos ser ingenuos ni permitir el abuso, sino que el perdón es una decisión del corazón. Perdonar continuamente es una liberación que nos permite seguir adelante, sin cargar con el peso del resentimiento. Este tipo de perdón es el que Jesús mismo practicó durante su vida, y especialmente en su pasión, cuando perdonó a quienes lo crucificaban. El perdón no siempre es fácil, pero es esencial para vivir en paz y para sanar las relaciones. Jesús nos invita a ver el perdón no solo como una respuesta a la injusticia, sino como un acto que trae consigo la sanación de nuestras propias heridas y la restauración de nuestra dignidad. La gracia de Dios, el fundamento de nuestra respuesta. Toda la enseñanza sobre el amor a los enemigos, el perdón y la generosidad solo es posible a través de la gracia de Dios. Vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús no depende solo de nuestra voluntad o esfuerzo humano, sino de la acción de Dios en nuestro corazón. Es la gracia divina la que nos permite superar el egoísmo y la tendencia natural al resentimiento. Sin la ayuda de Dios, nuestras respuestas humanas tienden a ser limitadas y condicionadas por nuestras heridas emocionales. Pero al abrirnos a la gracia, somos transformados en seres capaces de amar incondicionalmente. La gracia no solo nos capacita para hacer el bien, sino que también nos fortalece cuando sentimos que no podemos continuar. Cuando Jesús nos llama a vivir de manera radical, nos está invitando a depender completamente de su gracia, a permitir que Él actúe en nosotros y nos dé la fuerza necesaria para cumplir con su voluntad. La gracia de Dios nos capacita para responder al mal con bien, para perdonar cuando parece imposible y para dar generosamente cuando no tenemos nada que esperar a cambio. Vivir en la gracia es vivir en una relación continua con Dios, en la que no contamos con nuestras propias fuerzas, sino con su poder. La alegría de vivir en el reino de Dios. A pesar de las exigencias que implican vivir las enseñanzas de Jesús, hay una gran alegría asociada a vivir en el reino de Dios. Esta alegría no se basa en las circunstancias externas, sino en la paz interna que experimentamos al vivir en sintonía con la voluntad de Dios. El seguir el camino del amor y del perdón nos da una libertad profunda.
Una libertad que no depende de lo que los demás hagan o digan, sino de la certeza de que estamos viviendo de acuerdo con los principios del reino. Al vivir de acuerdo con la ley del amor, encontramos un gozo interior que trasciende las dificultades de la vida. Esta alegría no es algo que se pueda lograr por medios humanos, sino que es el fruto del Espíritu Santo, quien habita en nosotros. Vivir según las enseñanzas de Jesús nos conecta con el gozo de Dios. Un gozo que no se apaga con los problemas del mundo. Al perdonar, al amar incondicionalmente y al dar generosamente, experimentamos una paz que el mundo no puede ofrecer. Una paz que viene de saber que estamos cumpliendo con la misión para la que fuimos creados. Reflejar el amor de Dios en la tierra. La relación entre el juicio y la misericordia. En los versículos Jesús nos habla del juicio, pero lo pone en el contexto de la misericordia. La medida con la que medimos a los demás será la medida con la que se nos medirá. Este principio es fundamental, ya que nos recuerda que no debemos juzgar a los demás desde una perspectiva de condena, sino desde la mirada de la misericordia. Dios no desea juzgar al mundo, sino salvarlo. Y ese debe ser nuestro enfoque también. Juzgar con misericordia implica reconocer las debilidades humanas. Entender que todos estamos sujetos a errores. Y extender la misma gracia que hemos recibido. Este principio tiene una aplicación práctica en nuestras relaciones cotidianas. Cada vez que caemos en la tentación de juzgar a alguien de manera severa, es una invitación a recordar nuestra propia vulnerabilidad y la misericordia que hemos recibido de parte de Dios. La misericordia que practicamos no solo transforma nuestras relaciones, sino que también nos coloca en una posición de gracia frente a Dios, quien, con generosidad infinita, nos perdona y nos da nuevas oportunidades. Juzgar con misericordia significa elegir ser parte de la solución en vez de ser parte del problema. Y buscar siempre la reconciliación y la restauración. La verdad liberadora del Evangelio. Las enseñanzas de Jesús en este pasaje nos presentan una visión radicalmente diferente de la vida. El Evangelio no es solo una serie de normas religiosas, sino una revelación profunda de la verdadera naturaleza de Dios y de cómo debemos vivir en el mundo. El reino de Dios es un reino donde los valores humanos son invertidos. Los humildes son exaltados. Los que sufren serán consolados. Y los que aman y perdonan, serán recompensados. Vivir según esta verdad liberadora es un desafío, pero también una invitación a experimentar una vida más plena y auténtica. Jesús no solo nos enseña qué hacer, sino también por qué debemos hacerlo. Porque el amor de Dios es infinito. Y todos estamos llamados a vivir en esa realidad. Esta verdad, cuando es aceptada y vivida, tiene el poder de liberar nuestras vidas del pecado, del egoísmo y de todas las estructuras de opresión que nos atan. Al abrazar la verdad del Evangelio, nos convertimos en portadores de esa libertad, llevando la luz del reino a todos los rincones de la tierra. La comunidad como lugar de transformación. Vivir estas enseñanzas no es algo que podamos hacer solos, sino que requiere de una comunidad de creyentes. La vida cristiana es una vida compartida, no aislada.
Jesús nos llama a vivir en comunidad, donde las relaciones están fundamentadas en el amor incondicional, el perdón mutuo y la generosidad. Es en la comunidad donde podemos experimentar y vivir más plenamente estas enseñanzas, apoyándonos mutuamente y aprendiendo a perdonar y amar en los momentos de dificultad. Una verdadera comunidad cristiana no es solo un grupo de personas que comparten la fe, sino un espacio donde se practican las bienaventuranzas. Un lugar donde los miembros están dispuestos a sacrificar su propio bienestar por el bien del otro. Es una comunidad que no se mide por la perfección de sus miembros, sino por la capacidad de amar y perdonar, por la apertura al perdón y la reconciliación. Así, cuando los miembros de la comunidad practican estas enseñanzas, se convierten en un reflejo del amor y la misericordia de Dios para el mundo. El ejemplo de Cristo, el amor en acción. Cuando Jesús nos invita a amar de la manera en que Él lo hizo, nos está llamando a seguir su ejemplo. Jesús no habló solo de amor, sino que lo vivió en cada aspecto de su vida. En su vida pública, Jesús amó a los marginados, a los pecadores, a los pobres, a los enfermos y a los perseguidos. Él no solo amó a aquellos que lo amaban, sino que amó a aquellos que lo odiaban y lo rechazaban. Su amor no estaba condicionado por el comportamiento de los demás, sino que fluía de la esencia misma de su ser. El amor de Cristo se ve en su sacrificio en la cruz, el cual no fue solo un acto de sufrimiento, sino también de redención. Él entregó su vida por amor a toda la humanidad, sin pedir nada a cambio, sin exigir reciprocidad. Este amor radical es el modelo al que Jesús nos llama a seguir. Al practicar este amor, nos unimos a Cristo en su misión de salvar al mundo, de sanar las heridas del corazón humano y de restaurar la dignidad perdida por el pecado. La paradoja del cristiano, vivir en el mundo, pero no ser del mundo. El cristiano, al vivir estas enseñanzas, está llamado a una paradoja. Vivir en el mundo, pero no ser del mundo. Las normas que rigen este mundo, basadas en el egoísmo, la competitividad, la venganza y la indiferencia, son diametralmente opuestas a los valores del reino de Dios. Al vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, los cristianos se convierten en una señal de contradicción para el mundo. Vivir el amor radical, el perdón incondicional y la generosidad ilimitada no solo transforma nuestras vidas, sino que también muestra al mundo una alternativa al camino de destrucción y división. Es en esta paradoja donde se revela la verdadera fuerza del cristiano. Al no seguir las reglas del mundo, sino al seguir las de Cristo, el cristiano demuestra que hay una vida más allá de las estructuras del pecado y la injusticia. Este tipo de vida es la que debe iluminar la oscuridad del mundo, no con fuerza ni con poder, sino con el ejemplo del amor y la misericordia. El poder del amor para sanar el mundo. El amor de Cristo tiene el poder de sanar el mundo, de restaurar lo que el pecado ha destruido. La injusticia, la pobreza, la división, la violencia y la desesperanza son las consecuencias del pecado y del rechazo al amor de Dios. Sin embargo, cuando los cristianos viven de acuerdo con los principios del reino de Dios, se convierten en agentes de sanación
capaces de transformar las realidades más oscuras. El amor verdadero, ese amor que Jesús predicó y vivió, es un amor que sana. Este amor tiene el poder de reconciliar, de restaurar la dignidad, de sanar heridas emocionales y físicas. El amor cristiano no se trata solo de dar apoyo material, aunque es una parte importante. Se trata de un amor que también escucha, que está presente en el sufrimiento del otro, que se compromete a caminar con los demás en sus luchas. Este amor no es superficial, sino profundo y transformador. Cuando los cristianos viven este amor, se convierten en un testimonio vivo de la curación que solo el amor de Dios puede traer. Vivir con esperanza, el futuro del reino de Dios. Las enseñanzas de Jesús sobre el perdón, el amor y la generosidad no solo nos ofrecen una manera de vivir en el presente, sino que nos orientan hacia el futuro, hacia el cumplimiento total del reino de Dios. Aunque vivimos en un mundo marcado por el sufrimiento y la injusticia, las promesas de Jesús nos dan esperanza. El reino de Dios, en su plenitud, llegará. En ese reino, no habrá más sufrimiento, ni dolor, ni división, ni odio. La justicia, la paz y el amor gobernarán por siempre. Mientras tanto, los cristianos estamos llamados a vivir ya en ese reino, a ser una anticipación de lo que vendrá. Vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús es vivir como ciudadanos del reino de Dios, viviendo con la esperanza de que el reino se hará realidad, no solo en la eternidad, sino también en este mundo. Vivir con esperanza es vivir con la certeza de que Dios está obrando en nuestras vidas y en el mundo, a pesar de las dificultades y desafíos. La gracia y la misericordia como caminos de liberación. El amor y el perdón que Jesús predica son inseparables de la gracia y la misericordia de Dios. La gracia es el don inmerecido de Dios, y es por medio de ella que somos capaces de vivir como Jesús nos llama a vivir. Solo a través de la gracia podemos perdonar, amar a los enemigos y vivir generosamente. La misericordia de Dios se derrama sobre nosotros, y es esa misma misericordia la que debemos extender a los demás. La misericordia es también un camino de liberación. Al perdonar a los demás y vivir con generosidad, nos liberamos de las cadenas del resentimiento, del odio y del egoísmo. Vivir de acuerdo con la misericordia nos permite vivir con el corazón libre, sin cargar con los pesos emocionales que nos impiden vivir plenamente. La gracia y la misericordia de Dios nos liberan para vivir de manera auténtica, sin miedo, sin rencor y sin resentimiento. El amor radical, un llamado a vivir sin reservas. El amor que Jesús nos invita a vivir en este pasaje es un amor radical. No es un amor condicional ni limitado, sino un amor que no conoce fronteras. Este amor no se mide por lo que recibimos, sino por lo que damos. Vivir un amor radical es vivir sin reservas, sin esperar nada a cambio, sin pedir reconocimiento. Es un amor que se sacrifica por los demás, que está dispuesto a dar incluso lo que más valioso tiene. Este amor radical es el corazón mismo de la vida cristiana. Al vivirlo, nos unimos a Cristo en su misión de redimir al mundo. Es un amor que se extiende a todos, sin distinción, sin juicio, sin preferencias. Este amor, aunque nos puede costar, es el camino hacia la verdadera libertad.
y la verdadera paz. Vivir un amor radical es vivir en consonancia con la voluntad de Dios y reflejar su luz en un mundo necesitado de esperanza y salvación. La paz interior como fruto del reino. Vivir las enseñanzas de Jesús no solo trae paz al mundo, sino que también trae paz interior. Al vivir en armonía con los principios del reino de Dios, nuestra vida se llena de una paz profunda, que no depende de las circunstancias externas. Esta paz es un don de Dios, y solo puede ser experimentada cuando vivimos según su voluntad, cuando perdonamos, cuando amamos a nuestros enemigos, cuando damos sin esperar recompensa. Experimentamos una paz interior que el mundo no puede dar. Esta paz es el fruto de vivir conforme a la naturaleza divina que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Nos libera de la ansiedad, del miedo y del estrés, ya que sabemos que estamos viviendo según el propósito que Dios tiene para nosotros. La paz interior que experimentamos nos capacita para enfrentar las dificultades con serenidad y confianza, sabiendo que estamos en las manos de un Dios que nos ama y cuida. La fidelidad a la misión de Cristo. Vivir las enseñanzas de este pasaje es ser fieles a la misión que Cristo nos ha encomendado. Ser testigos de su amor, su misericordia y su justicia. Cada acto de perdón. Cada gesto de generosidad. Cada palabra de paz. Es una manera de ser fieles a esa misión. Jesús nos llama a ser luz en el mundo, a reflejar el amor del Padre en todo lo que hacemos. Vivir según los principios del reino. Es cumplir con esta misión de manera cotidiana. En cada uno de nuestros encuentros. En cada una de nuestras decisiones. Y en cada una de nuestras acciones. Al ser fieles a la misión de Cristo, nos convertimos en instrumentos de su paz y de su amor. Esto no solo transforma nuestras vidas, sino que tiene el poder de transformar el mundo. Así, al vivir el Evangelio de manera radical, nos convertimos en portadores del reino de Dios aquí en la tierra. La vida cristiana como testimonio de esperanza. Vivir las enseñanzas de Jesús en este pasaje también nos coloca en la misión de ser testigos del reino de Dios. No solo a través de palabras, sino a través de nuestra vida cotidiana. Nuestra forma de vivir, basada en el amor, el perdón y la generosidad, se convierte en un testimonio de esperanza. Para un mundo que a menudo parece estar sumido en la desesperanza. El cristiano es llamado a ser una luz en medio de la oscuridad. Una señal de que hay una manera diferente de vivir. Esta esperanza no es una esperanza ciega, sino una esperanza basada en la confianza plena en las promesas de Dios. Al vivir las bienaventuranzas, al amar a nuestros enemigos y al perdonar, estamos diciendo al mundo que, aunque el sufrimiento y la injusticia son reales, hay algo más grande. La victoria de Dios sobre el mal y el pecado. Nuestra vida, entonces, se convierte en un testimonio de esa esperanza viva, que no se apaga ante las dificultades, sino que brilla aún más intensamente en medio de ellas. El amor como principio transformador. El amor que Jesús nos pide vivir en este pasaje. Es un amor que no solo cambia las relaciones personales,
sino que tiene el poder de transformar la sociedad misma. Al amar sin condiciones, al perdonar incluso cuando nos han hecho daño, y al dar generosamente, sin esperar nada a cambio. Estamos practicando un amor que va más allá de las normas sociales. Un amor que desafía las estructuras de poder y opresión del mundo. Este amor radical puede parecer inalcanzable, pero es el amor de Dios en acción. Jesús no nos pide que amemos con nuestras fuerzas, sino que confiemos en su gracia y en el poder transformador de su Espíritu Santo. Al vivir este amor, nos convertimos en agentes de cambio, trabajando por un mundo más justo y fraterno. Un mundo donde la misericordia, la compasión y la generosidad sean los valores dominantes. La generosidad como respuesta a la bondad de Dios. Jesús nos invita a ser generosos. Pero esta generosidad no es algo que surja de un esfuerzo humano, sino de la respuesta a la bondad de Dios. Al darnos sin esperar nada a cambio, estamos reflejando el mismo amor generoso y sacrificial de Dios, que no escatimó nada para salvarnos. La generosidad es, entonces, una respuesta natural a todo lo que hemos recibido de parte de Dios. Su amor incondicional, su perdón y su gracia. La verdadera generosidad no se mide por la cantidad de lo que damos, sino por la disposición del corazón. Dios no mira lo que damos, sino el amor con el que damos. Cuando vivimos en gratitud por todo lo que hemos recibido de Dios, nuestra generosidad no tiene límites, porque entendemos que todo lo que tenemos viene de Él. Y, por lo tanto, no estamos llamados a aferrarnos a nada. Nuestra generosidad se convierte en un acto de adoración. Una manera de devolver a Dios todo lo que Él nos ha dado. La misericordia como medida de nuestro corazón. La misericordia que Jesús nos llama a practicar. Es también la medida de nuestro propio corazón. En el versículo Jesús nos dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Este principio es radical, porque no solo trata de cómo tratamos a los demás, sino de cómo nos relacionamos con Dios. Si somos misericordiosos, si perdonamos y no juzgamos, estamos imitando el carácter de Dios, quien es rico en misericordia. La misericordia no es solo una actitud hacia los demás, sino un reflejo de nuestra relación con Dios. Cuando perdonamos y mostramos compasión, estamos reconociendo que somos dependientes de la misericordia de Dios, que nos ha perdonado tanto. La misericordia nos recuerda nuestra propia fragilidad y nos impulsa a extender a los demás el mismo perdón que hemos recibido. Este es un principio fundamental del reino de Dios, donde la misericordia no tiene límites y siempre prevalece sobre el juicio. El desafío de vivir en el amor. Vivir las enseñanzas de Jesús en este pasaje. No es algo fácil, es un desafío constante. Nos llama a amar a quienes nos persiguen, a hacer el bien a quienes nos hacen daño, a perdonar sin esperar nada a cambio. Este tipo de amor no es natural para el ser humano, que tiende a reaccionar con venganza o indiferencia frente a la injusticia. Sin embargo, Jesús no solo nos da una enseñanza moral, sino que nos invita a vivir en un amor que supera todas las expectativas humanas.
Este amor radical no solo transforma nuestras relaciones, sino que tiene el poder de cambiar el mundo. Cuando respondemos al mal con bien, cuando amamos sin condiciones, estamos participando en la obra de restauración que Dios está llevando a cabo en el mundo. Este amor es el verdadero testimonio del reino de Dios. Y es la manera en que mostramos al mundo que hay un camino mejor. Un camino de reconciliación, paz y justicia. La importancia de la humildad en la vida cristiana. Uno de los elementos clave para vivir este amor radical es la humildad. El cristiano no puede vivir estas enseñanzas sin un corazón humilde, dispuesto a poner los intereses de los demás por encima de los propios. La humildad es esencial para practicar el perdón y la generosidad. Porque solo cuando nos reconocemos como seres limitados y necesitados de la gracia de Dios, somos capaces de ofrecer esa misma gracia y misericordia a los demás. La humildad también nos ayuda a evitar el juicio y la condena. Cuando vivimos en humildad, entendemos que no somos mejores que los demás y que todos somos igualmente necesitados de la misericordia de Dios. Esta humildad no nos lleva a la autodegradación, sino a reconocer nuestra dignidad como hijos de Dios y nuestra responsabilidad de amar a los demás con el mismo amor con el que Dios nos ama. La paz como fruto de la obediencia a Dios. La paz que Jesús nos promete. Al vivir sus enseñanzas no es una paz superficial, sino una paz profunda que nace de la obediencia a Dios. Al perdonar a nuestros enemigos, al no juzgar a los demás, y al vivir con generosidad, estamos alineando nuestras vidas con la voluntad de Dios. Esta obediencia trae consigo una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la paz interior que proviene de vivir conforme al reino de Dios. La paz interior que experimentamos al vivir estas enseñanzas es el resultado de dejar que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Esta paz no es algo que podamos lograr por nuestros propios esfuerzos, sino que es un don de Dios que nos da la serenidad y la confianza para enfrentar cualquier situación. La paz que Jesús ofrece es la paz de un corazón reconciliado con Dios y con los demás. Una paz que nos permite vivir sin miedo, sin resentimiento y sin culpa. La esperanza de una justicia divina. Al vivir según los principios del reino de Dios, los cristianos mantienen una esperanza firme en la justicia divina. Aunque el mundo no siempre recompense la bondad, la generosidad y el perdón, sabemos que Dios ve nuestras acciones y nos recompensará en su tiempo. Esta esperanza nos da fuerzas para continuar en el camino de la justicia, incluso cuando enfrentamos injusticias o sufrimientos. Jesús nos asegura que aquellos que practican la misericordia serán tratados con misericordia, y aquellos que dan generosamente recibirán generosamente. La justicia de Dios, a diferencia de la justicia humana, no es punitiva, sino restaurativa. Dios no solo juzgará las obras, sino que buscará restaurar lo que se ha perdido. En este sentido, vivir las enseñanzas de Jesús nos conecta con la misión de restauración de Dios, donde el amor y la misericordia tienen la última palabra. La esperanza de esta justicia divina nos da fuerzas para seguir adelante,
Y para confiar en que, aunque a veces parezca que la injusticia prevalece, Dios es el juez justo, que hará que todo se ponga en su lugar. La responsabilidad del cristiano en el mundo. Vivir las enseñanzas de este pasaje. No solo es una cuestión personal, sino también una responsabilidad social. Los cristianos somos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo. Esto implica que nuestras vidas deben reflejar los valores del reino de Dios en todas las áreas de la vida. No solo en nuestra relación con Dios, sino también en nuestras relaciones con los demás. En nuestras decisiones económicas, políticas y sociales. Vivir según las enseñanzas de Jesús es, en última instancia, un compromiso con la justicia, la paz y el amor en todos los aspectos de nuestra vida. Como cristianos, no podemos vivir en un aislamiento espiritual, sino que estamos llamados a transformar el mundo a través de la práctica diaria de las enseñanzas de Cristo. Esto no solo afecta nuestra vida personal, sino también la manera en que nos relacionamos con la sociedad. Vivir de acuerdo con el reino de Dios nos exige ser activos en la lucha por la justicia y la paz, llevando el amor de Dios a cada rincón del mundo.